Que nos dice que existe, se divide en dos cuadrantes, el superior y el inferior. ¿Ya? Entonces, una línea media sagital. Entonces, vamos a tener 4 cuadrantes. ¿Ya? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿esto qué sería? Clase 2. Clase 1. Clase 1. ¿Por qué? Porque aquí le faltan molares, ¿no es cierto? Y al otro lado, entonces esa es una clase 1. Esta, ¿qué clase sería? 1. También es clase 1. Sigue siendo clase 1. Ah, entonces, ¿qué ha pasado? O sea, si mi clase 1, o sea, yo estoy haciendo una clase 1 y el otro paciente también es clase 1, ¿la prótesis será la misma? No. Diferente, porque aquí es mucoso, totalmente mucoso. En cambio, en el otro teníamos dientes, entonces puede ser dentro mucoso cortado. Esa sigue siendo clase 1. Ah, entonces, ahí está el detalle. Tu clase 1 y mi clase 1 y la clase 1 del otro son diferentes. Por lo tanto, tienen un comportamiento muy diferente. ¿Qué hace la actualización? La actualización nos dice que se va a especificar los dientes limitantes a la zona desdentada usando la nomenclatura FDI. O sea, ahora ya vamos a hacer la clasificación, pero ya le vamos a poner qué dientes son los limitantes. Por ejemplo, este, ¿qué clase es? Clase 1. A ver. ¿Qué diente está aquí? Canino. ¿Qué número es el canino? 3. ¿Este lado qué diente es? Primer molar. ¿Qué número se llama? ¿Cuánto? 2, 6. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Estamos de acuerdo que es clase 1, ¿sí? De lo facilito, 1925. Año 2000 nos dice que clase 1, pero le voy a poner el nombre, ¿ya? Este es clase 1 puro, no hay modificación, porque no tiene aquí espacios, ¿lo ve? Pero voy a poner clase 1, limitación 1.3 y 2.6. O sea, así se va a llamar desde ahora, ¿ya? Clase 1, limitación 1.3, 2.6. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo los dientes limitantes, de dónde a dónde es, ¿ya? Y clase 1 tiene 2 pilares, ¿no? O sea, porque son desdentados bilaterales. Entonces, los primeros dientes van a ser, en este caso, los limitantes. Esta, clase 1, limitación, ¿cómo sería? 1, 3, 1, 5. Cuando me dicen eso, yo automáticamente pues me voy a dar cuenta, si es 1, 3, 1, 5, quiere decir que está solamente en un cuadrante. Por lo tanto, no tiene los otros dientes. Lo mismo pasa aquí. Cuando me dice limitación 1, 3 y 2, 6, igual, me estoy imaginando que en un lado no tiene premolares y molares, y en el otro lado no tiene los molares, ¿no? Entonces, me falta el segundo y el tercer molar. Entonces ya es más fácil para mí imaginarme cómo va o cómo es, en este caso, esa clase 1. Aquí. Clase 1, limitación 2.
limitación 2. Quiere decir que tengo un solo diente porque estoy poniendo una sola limitante. ¿No ve? Entonces es mucho más, ya ahí ya podemos saber qué diente. Clase 2, ¿cómo es la clase 2 inicialmente? Desdentado unilateral posterior. Muy bien, desdentado unilateral posterior. En la modificación que se hace el año 2000, nos dice que es muy ambiguo decir eso, porque esta, ¿a dónde entraría? Ya no es unilateral. Hasta aquí sería unilateral. Entonces, en las clases 2 y en las clases 3 entra un nuevo componente que se llama bilateral. O sea, ya no va a ser solamente unilateral. Puede ser unilateral normalmente, pero también puede ser bilateral. Cuando pasa la línea media, ya es bilateral. ¿Ya? Pero si estuviese aquí el diente, entonces mi limitación sería esta. Entonces es unilateral. En el examen, cuando les ponga algo así, ustedes van a poner clase 2, limitación 24, bilateral. Si no ponen bilateral, no sirve igual. ¿Ya? Quiere decir que es para mí, o sea, están viéndole como unilateral. Entonces, ¿pero cómo sería? Entonces, mal la respuesta. Entonces, es necesario poner en clases 3 y en clases 2 uni o bilateral. Si pasa la línea media, entonces es bilateral. Entonces, lo mismo. Aquí tenemos los 3 molares y el primer y segundo premolar. Entonces, estoy poniendo cuadrante 1, cuadrante 2, 2, 4. La limitación. Tenemos lo mismo. Es igual clase 2. Creo que me gustan las clases 2, ¿no? Al examen puro eso. No me di cuenta, pero. Clase 2. ¿Cómo sería esto? Con limitación unilateral. Unilateral. Este es un clase 2, el que nosotros conocemos, porque es unilateral, ¿no? Posterior, desdentado unilateral posterior. Entonces, esto es lo clásico. ¿Ya? Limitación 1-3, unilateral. Esta. Fíjense aquí. Clase 2 con límite 13. Clase 2 con límite 13. Ahí existe igual confusión, pues, ¿o no? Porque yo me puedo imaginar que es esto, mi clase 2, cuando solamente pongo con límite 13. Otra persona en el examen me puede dibujar así. Y estaría bien. ¿No ve? Pero no es lo que yo quiero. Quiero que sea más personalizado. O sea, quiero que se entienda. Por lo tanto, cuando yo pongo bilateral, me voy a imaginar que le falta hartos dientes. Si pongo unilateral, entonces solo es en un cuadrante. Por eso es la diferencia. O sea, es clase 2, lo mismo, fíjense, es lo mismo. Clase 2 con límite 13, clase 2 con límite 13. Lo que se diferencia es aquí el cuadrante. Unilateral y bilateral. Ustedes van a hacer dibujos en el examen. Yo les voy a poner, dibuje aplicando reglas 3, 4, 5 y 6. Así. Entonces ustedes van a aplicar cada regla y van a dibujar, ustedes tienen que dibujar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante de que ustedes vayan aprendiendo esto. La diferencia es uni y bilateral. Esto ya hemos visto, ¿no? Lo que es la regla 1 se hace después de una extracción.
Fíjense, si estos dos dientes están malos, no, el paciente me dice, bueno, yo lo voy a hacer curar, tratamiento de conductos, no, nada. O te curas o lo sacamos. ¿A ver? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué clase es para ustedes? ¿Seguro? ¿Se los extrae los dos? No, así como está, pues. Ah, clase 3. Clase 3. Ahora, ¿cómo les he enseñado? ¿Qué clase 3? ¿Cómo sería aquí? Descansado unilateral con remanente posterior. Ya, pero ahora, con la actualización, vayan practicando. Entonces ponemos clase 3 Con limitación. con limitación 2, 4, unilateral. 2, 4, 2, 7, ¿no? Entonces, eso nomás es darle, en este caso, el número del diente. Ya, entonces yo ya me imagino, si me dices a mi limitación 2, 4, 2, 7, quiere decir que no tiene 2, 6 y 2, 5. Pues todo lo demás tiene. ¿Ya? Pero hemos dicho que en la regla 3, no, en la clase 3 y clase 4, debe decirse si es unilateral o bilateral. Entonces, ¿este qué sería? Unilateral. Entonces, esta regla 1 hace referencia a eso. O sea, de que puede estar mal, pero el paciente nos promete y a la final no las hace, ¿no? Entonces, nos va a hacer variar. Extraído esas dos piezas, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la clasificación? Clase 3 con limitación. Ah, sí, clase 2. Clase 2. Con limitación 2, 4, unilateral. Muy bien. Entonces se vuelve en una clase 2, por eso siempre es importante de que esté todo ya, o sea, se ha ido por operatoria, ha ido por cirugía, periodoncia, por todos esos. ¿Por qué? Porque puede hacernos variar. Ya en un inicio podemos empezar con una clase 3 y después terminamos con una clase 2. Entonces, ahí ya nos está dando esta regla. La regla 2, ¿qué dice? Si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se lo considera dentro de la clasificación. Primero, ¿qué clase es? ¿Cómo están viendo ahí? Clase 2. Con limitación 1, 3. ¿Y por qué están ahí? Nos falta un tercer molar. ¿De cómo saben? Para mí sí, me sigue faltando ahí un diente. Entonces, aquí aplico la regla 2. Yo digo, ¿para qué necesito un tercer molar? Tal vez ni siquiera tiene tercer molar en el inferior. Por lo tanto, no es útil. A no ser que no tenga otros dientes y simplemente tenga ese dientecito. ¿Ya? Entonces, aquí voy a usar la regla número 2. Primero, porque en mi clasificación inicial, sin utilización de reglas, sería una clase 1. Clase 1, límite 27, 2,7, límite 1,3. ¿Ya? Dos limitaciones, 1,3 y 2,7 sería. Es una clase 1. Para esto tengo que usar yo la regla. Entonces, ¿qué se va a llamar? ¿Qué regla va a ser? Regla 2. Entonces, yo en mi clasificación la voy a poner número 2, regla 2. ¿Qué dice eso para mí? Si ustedes me ponen clase 2 unilateral límite 13 y no ponen la regla, para mí está mal. ¿Ya?
¿Por qué está mal? Porque no están utilizando la regla y aquí faltaba un diente. Por lo tanto, para mí es clase 1. Pero si yo le pongo aquí regla 2, entonces quiere decir que hemos anulado ese tercer molar y ahora me estoy quedando solamente con esta parte. ¿Ya? Regla 3. La regla 3, ¿qué clase es? Clase 3. ¿Cómo es, Chacrits? Piensa bien, Marquito, cuidado, te voy a quitar puntos. Según la regla. Regla. No, No, así como está ahorita, clasifíquenme así como está. clase 2, modificación. Clase 2, modificación 1. ¿Cómo serían las limitaciones? 1, 4, 2, 4. No. Ahí estamos fallando. No podemos empezar por aquí porque este no es la clase. Regla 5, ¿qué nos dice? Desdentado más posterior o el pilar posterior nos va a dar la clase. Entonces, primero tengo que organizar clase primero y modificación después. ¿Ya? Porque si yo empiezo y digo, es clase 2, limitantes 1, 4 y 1, 8. No, pues entonces ya no es clase, esto ya no va a ser clase 2, ya es clase 3. Pero no puede ser clase 3 porque este gana con la regla 5. ¿Ya? Entonces, primero ponemos la clase. ¿Cómo sería? Clase 2. Limitante. 2, 4. Ya. 1, 4. Modificación. Ya. Unilateral. Unilateral, porque no está yendo de un lado a otro. Muy bien, hasta ahí, eso es la clase. Ahora, decimos modificación 1. ¿Ya? Modificación 1. La modificación 1 igual tiene limitantes. ¿Cuáles serían en este caso? 1, 4 y 8. 1, 8. La respuesta correcta sería clase 2, ya, unilateral, limitante 2, 4, modificación 1, 1, 4, 1, 8. ¿Ya? ¿Fácil? No. ¿Se está complicando o qué? Sí. Ahora, una vez que hagamos eso, vamos a utilizar, primero, para hacer esta clasificación, para decirlo así, tengo que utilizar reglas. ¿Ya? Tercer molar. Si este tercer molar, después de ver la radiografía, después de ver clínicamente, está bien, o sea, es un diente grande, no es una cosita así, un tercer molar de chiste, ¿no? Y lo voy a utilizar como pilar, ya sea como retenedor, ya sea como apoyo, ya sea como estabilizante de la prótesis. Hemos dicho que la PPR, la filosofía SER se maneja. ¿Cómo era la filosofía SER? Soporte, estabilidad y retención. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos tres que caiga en este diente, para mí, lo cuento dentro de la clasificación. Entonces, para que mi clasificación sea completa, voy a utilizar, ya hemos dicho, clase 2 unilateral, limitación 2, 4, modificación 1, 2, 4, 2, 8. Perdón, 1, 4, 1, 8. ¿Lo ve? Ahora, voy a aplicar reglas para esto. ¿Qué regla me sirve para que este tercer molar sirva como pilar? Regla 3. Regla 3. Entonces le voy a poner aquí, aquí le voy a poner 3. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la clase? ¿Qué lado es la clase? Este. Le voy a poner
5. Estoy utilizando la regla 5. ¿Ya? ¿Y esto? ¿Qué regla sería? 7. No. Existe antes una regla. 6. La regla número 6. ¿Ya? Entonces aquí utilizo 3 reglas. Regla 3, regla 5 y regla 6. ¿Está bien? Fácil, ¿verdad? ¿Cuándo se llama, hemos dicho, pilar? Cuando es serio. Puede ser soporte, puede ser una estabilizante o puede ser retenedor. ¿Ya? Entonces, en esos casos yo determino y digo, este va a ser pilar. Por lo tanto, aplico la regla número 3, donde mi tercer molar me sirve como pilar de retención. Entonces, hemos dicho, clase 2, con limitación 2,4, ¿no? Y modificación 1,4, 1,8. Unilateral. Esta regla 4 nos dice, si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no se lo considera dentro de la clasificación. ¿Qué significa? A ver, ¿qué clase sería? Así como ustedes están viendo. Clase 1. Limitantes. 1, 3, 2, 6. Le falta aquí un segundo y un tercer molar. Yo puedo hacer en algunos casos, puedo utilizar esta regla número 4. ¿En qué casos? En que, por ejemplo, en el inferior tampoco tenga dientes. O sea, supónganse que es un superior. Bueno, es un superior. El inferior tiene todos los dientes menos el segundo y el tercer molar. Y no se va a reponer esas piezas, porque imagínense ponerle un fierro ahí todito para un dientecito, porque el tercer molar no se repone, ¿no? Entonces es difícil. Tampoco le pueden poner, en este caso, un puente, porque no tiene 2 pilares. Entonces eso haría palanca simplemente. Tampoco se puede poner un implante. ¿Por qué no se podría poner un implante? Por el dentario inferior, porque está muy cerquita. Y si yo pongo ahí, puedo lesionar el dentario inferior. Entonces no se va a reponer. En este caso puedo utilizar la regla número 4. ¿Cómo es la regla número 4? Si no tengo, obviamente aquí ya he utilizado, ¿no?, la regla 2. La regla 2 porque no tiene tercer molar. Y no lo voy a reponer. Pero también voy a utilizar la regla 4. ¿Por qué? Porque no sea abajo, atrás no tiene, no hay. Abajo. Entonces, por lo tanto, yo puedo dejarlo así. ¿Ya? Entonces, en esos casos, hago mi X, puedo poner regla 4, perdón, regla 2, regla 4. Pero para esto hay una pequeña fórmula. ¿Ya? La regla 4 se utiliza cuando existe un primer molar. ¿Qué quiere decir? Decimos nosotros como memotécnico 4 a 6. Regla 4, pero siempre y cuando haya la pieza número 6. O sea, puede ser 16, 26, 36, 46. Puedo utilizar siempre y cuando la regla 4 siempre haya un primer molar. Y la regla 2. La regla 2 utilizo, también existe un memotécnico 2 a 7. ¿Qué quiere decir? La regla 2 utilizo cuando existe
La regla 2 utilizo, fíjense, regla 2, estamos anulando un tercer molar. Siempre y cuando exista una pieza número 7. ¿Ya? Por eso se llama 2 a 7. Regla 2 con el diente número 7. Y la regla 4 de igual manera, 4 a 6, con la pieza número 6. Entonces, cuando yo utilizo ya esas reglas, ¿cómo haría la clasificación? ¿Cómo sería mi clasificación? Clase 2, limitación 3, unilateral. Clase 2, unilateral. Limitación. Esto supongo, o yo me hago de cuenta, utilizando estas reglas, que es hasta ahí nomás el maxilar. ¿Ya? Entonces está completo todo este lado. Por lo tanto, solamente veo este lado. Entonces, por eso ya es clase 2, unilateral, con límite 1,3. ¿Ya? Entonces varía de acuerdo a las reglas. Pero, esto no se deja normalmente así. Eso en cuarto año, si pasan, les voy a enseñar. ¿Ya? Se utiliza un alerón. Por ejemplo, aquí hacer una prótesis, fíjense, unilateral. Aquí le pongo yo su cromo, a este lado todos los dientes, y a este lado, ¿cómo voy a hacer? Entonces le pongo aquí un alerón en esta parte, pero de metal. No tiene dientes, pero tiene base metálica. ¿Ya? Entonces ya ahí, ya no puedo utilizar regla 2 ni regla 4. Para mí ya se vuelve esto clase 1. Es dependiendo de la utilidad que le voy a dar. Eso al año vamos a llevar con ustedes. Aquí le falta la regla 5, ¿no? Regla 5, ¿cómo era la regla 5? ¿Qué dice la regla 5? Creo que está claro la regla 5. El desdentado más posterior es el que determina la clase. Muy bien. El desdentado más posterior, en este caso, por ejemplo, que hemos dicho, desdentación posterior, desdentación posterior. Aquí, por ejemplo, clase 1. Pero si estamos utilizando esta regla, este desdentado es el que va a dar la clasificación. Ahí. Fíjense, ¿cuál está dando la clasificación? ¿Cuál sería regla 5 aquí? Grado de Este lado. Regla 5. Me está dando la clasificación. ¿Ya? A eso se refiere clase 5. Pero imagínense que exista aquí dientes, así. ¿Qué clase sería? Clase 3. Ahí nos dice, nos da, en este caso, nos hace dos aclaraciones. Esto es facilito. Para nosotros, cuando no hay dientes, esa es la clasificación. O sea, yo no tengo por qué dudar, no tengo por qué decir clase 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí no hay dientes. Y entonces esto va a ser siempre por encima de esto. Pero nos dice, existen dos aclaraciones. Una de ellas dice que el pilar más posterior es el que va a dar la clasificación. O sea, aquí tengo un tercer molar. Y aquí si tuviese tercer molar y segundo molar, aquí dos dientes, entonces este es el que gana. El que está más cerca, ya, del desdentado, en este caso, posterior. ¿Está bien? Si tuviese aquí tercero y segundo molar, esto para nada sería la clase, sino esto solamente se queda modificación. Este es el que va a ganar porque es tercer molar acá. A eso se refiere cuando nos dice esa aclaración. Ahora, lo mismo en la regla 5, imagínense aquí, tercer molar aquí. ¿Ya? Aquí existe tercer molar, allá existe tercer molar. ¿Cómo sería la clase? ¿Qué clase sería? Clase 3.
Modificación 1. Unilateral. Limitantes. ¿Cuál sería la clase y cuál sería la modificación? Cuadrante más inferior sería ¿Cuál sería en este caso? el 1, 4, 8. Muy bien. El cuadrante inferior es el que gana. Entonces, por más que ustedes estén viendo aquí, por ejemplo, por más que sea igualito, o aquí tenga un diente más, o este sea desde el canino le falte, no interesa. Aquí interesa el cuadrante. Cuando tenemos así 2/3 molares, entonces para mí voy a tomar siempre el cuadrante 1 antes que el 2 y en el inferior el 3 antes que el 4. Entonces, ahí no me puedo equivocar, pues o sea, ustedes pueden poner clase 3, modificación 1, está bien. Pero si ustedes me ponen clase 3, limitante, 2, 4, 2, 8, ya está mal. O sea, sí estaba bien la clasificación, pero está mal en este caso lo que ustedes han tomado. No estarían aplicando la regla 5. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner regla 5 y a este lado la regla 6. ¿Ya? Y aquí también tercer molar, regla 3. Aquí si tiene otro tercer molar, regla 3. Doctor, ¿por qué se toma el más inferior y no puede ser el otro lado? Porque así ya está, pues así han hecho la actualización. Aparte de las reglas de lo que se causa algo. No causa, es para diferenciar simplemente. Es para diferenciar. Por regla nosotros vamos a hacer cuadrante inferior. ¿Ya? Regla 6. Clasificación, ¿qué clase? ¿Cómo es esto? ¿Qué clase sería? ¿Cómo sería? ¿Qué clase sería? Clase 3.